Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Eh, Dice la escritura que en el último, dice, y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie. Curioso, mire, sé que se sentaba, ¿verdad? Desde luego se puso en pie porque se sentaba. Y alzó la voz, dice, gritaba Jesús también, o sea, alzaba la voz. Y dijo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de sus interiores, dijo el Señor Jesús, de sus interiores, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eh, Obviamente que no estaba hablando de una alegría, de meramente emociones, estaba hablando de algo más que eso, ¿verdad? De una felicidad interna, de un gozo interno eh, por disfrutarlo a él mismo, porque si no, no hubiese dicho, como dice la Escritura, el que crea en mí, de su interior. No está hablando de apariencias, sino desde lo más íntimo de nosotros, de aquello de donde casi nadie de repente nos puede conocer, ¿verdad? Disfruto siempre, en todo tiempo, el poder compartir del Señor. Es mi pasión, la verdad. Y sea personalmente, o sea, digo individual, sea en la calle, ahí en el barrio, sea por grupos, siempre tengo la oportunidad de poder compartir y no comparto más que sea Cristo Jesús. No comparto más que sea Cristo Jesús. El epicentro de mi vida, el todo en mí, la plenitud en mí es Cristo. Estoy convencido, más después de unos 35 años que tengo de vida en Cristo, cada día que pasa, me doy cuenta que Él es la plenitud, que sin Él no puedo vivir de verdad. Puedo estar sin esposa, podemos estar sin trabajo, podemos estar sin familia. ¿Verdad que suena un poco feo, verdad eso? Pero es la realidad. Podemos estar sin nada, ni nadie. Pero sin Cristo Jesús, para los que hemos ya tenido esa experiencia de vida en Cristo, Cristo en nosotros, señores, no podemos. Totalmente, no hay absolutamente nada. Es una vida vacía. Lo importante es darnos cuenta realmente de esa manera como Dios a través de su Hijo opera, está operando en nosotros, porque a veces pasa como la famosa parábola, ilustración que ponen del aquel hombre que se montó al crucero cuando ya estaba pagado todo y él llevaba su burrita por ahí y comiendo allá de su burrita cuando alguien lo ve y le dice: ¿qué te pasa y por qué traes tu burrita si ya está todo pagado? El desconocimiento de la vida de Cristo en el interior de nosotros, por dentro, como dice un compañero allá en la entrada, una expresión que me ha marcado a mí de un compañero ministro que dice: se nos metió el Señor por dentro, dice. Y es muy cierto. O sea, yo cuando lo escuché la primera vez, así, me quedé un poquito así como medio choqueado. ¿Cómo así? Sí, por dentro se nos metió, dice. Pues,
como yo tengo siempre la osadía de averiguar con el Señor cualquier cosa, pues simplemente el Señor me llevó a lo que es Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Donde dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Entraré en él. Entraré en él. O sea, por dentro. Ya no es, entonces ya no compartimos un Cristo Jesús superficial, histórico, un Cristo religioso, porque se da. ¿Sabían eso, verdad? Se predica, se enseña y manifestamos muchas veces a un Cristo religioso. Y eso es un problema en la vida del ser humano, porque eso no nos hace disfrutar. No nos hace disfrutar a plenitud la vida que Dios siempre ha querido y ha soñado en nosotros. Me encanta mucho y en todo tiempo voy a hablar de esto. Fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Por 2 veces pasó, según el registro escritural, por dos veces le pasó a Jesús esto. Cuando el bautismo de Juan, dice que iba saliendo Jesús y luego el Espíritu Santo vino como paloma y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, nadie realmente puede agradar a Dios. Usted sabía. Yo escucho mucho a la gente que agradar a Dios, hermano. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Y yo digo, ¿cuándo? Sin Cristo Jesús, yo creo que es un atrevimiento querer agradar a Dios, porque es Cristo la complacencia del Padre. Cristo Jesús es el que deleitó a Él. Entonces, por eso nosotros cuando fuimos aceptos en el amado, entonces tenemos esa reconciliación. Entonces ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces, de verdad, ahora hay complacencia, pero ojo, no de nosotros. Yo digo, ni nos atrevamos a decir voy a agradar o estoy agradando a Dios. Incluso hay unos más extremistas porque creen que agradar a Dios es no beber, no fumar, no mujeriar. Hablando de ese mundo, nada que ver. Sin darnos cuenta que Cristo nos habita o que Cristo tiene que vivir dentro de nosotros, que es una realidad, que es una experiencia de vida por todo, usted no le tira nada. Usted todo el tiempo va a estar siempre viviendo una vida así, será o no será. Siempre va a estar incompleto. Siempre va a estar pensando, tengo que orar más para agradar a Dios. Tengo que ofrendar más para agradar a Dios. Tengo que diezmar más para agradar a Dios. Ninguna de esas cosas realmente satisfacen a Dios como en la esencia. Esas cosas son importantes en la vida. No voy a decir que no. Son importantes en la vida. Pero el agrado del Padre está en su Hijo. Vuelvo. Cuando fue al monte de la transfiguración, volvió a suceder. En el monte de la transfiguración, ustedes que leen las escrituras se van a dar cuenta de eso. Cuando aquellos quedaron medios oropetos, medios, lo han leído aparte, ¿verdad? Que quedaron, bueno, qué bonito, qué tiempo tan relax, qué maravilloso. Señor, bueno sería hacer una enramada, para una para ti, otra para... Es que estaban realmente extasiados. Estaban sintiendo realmente como cuando usted tiene esos tiempos en su casa o quizás en la congregación que no necesita entrar en un trance humano, sino realmente usted experimenta esa belleza del Señor en el interior, esa paz inmensa que, híjole, se nos olvida todo, hasta el mismo ministerio.
que cualquiera puede decir, no, pero si esto es lo que Dios anhela, y se lo voy a demostrar que no. Jesús tenía, aparte de sus discípulos, tenía amigos. ¿Sí sabían eso? Había una familia que era muy amiga de Jesús. La familia del que resucitó. Elías era, ¿verdad? Lázaro. Pues así saben ustedes, ¿verdad? Es que me acordé de algo, sinceramente, ahorita. Voy a cruzar esta experiencia que tuve haciendo un drama. Hace 34 años de ese drama, créanme lo que hicimos el drama de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y estábamos haciendo todo. Entonces lo ensayamos tanto, pero a la hora como siempre sucede, a la hora de hacerlo, el famoso Jesús, el que iba a hacer el papel de Jesús, ¿verdad? Quiere decir, Lázaro, ven fuera, no ve que no llega, pues. Y entonces agarro a otro muchacho y le digo yo, fíjate que falta el papel. Sí, yo lo hago, pero yo no sé, pero sí lo hago, me dice. Démosle. Pues entonces se puso, ya saben, ¿verdad? La túnica blanca, lo de siempre, y ya. Todo marchó bien, solo faltaba la parte donde le dan el micrófono y está moviendo la piedra a alguien por allá y él va a decir, Lázaro, ven fuera, ¿va? Eso era todo. Y viene aquel y comienza y dice, bueno, dice, no hallaba, ¿verdad? Y de repente dice, Elías, era 3 veces que tenía que decir, ¿va? Y me pongo ahí enfrente, donde está la cámara, y me pongo, ve, dice, si es Lázaro, dice. Todo el mundo riendo al máximo, todo el mundo riendo, pero por la forma, ¿verdad? Ve, dice, si es Lázaro, dice. Sí, en el micrófono. Bueno, ¿y por qué me fui por ahí? Pues decía de los discípulos que estaban con Jesús allá en medio, volvió de nuevo, dice, una nube se puso y volvió la voz a decir, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Yo digo que nosotros, si de verdad hemos tenido una vida o tenemos una vida con Cristo, nosotros debemos de anhelar estar oyendo a Cristo Jesús. Estar oyendo a Cristo. Yo discrepo mucho con muchas enseñanzas, y porque me pasó a mí. Yo enseñaba de Daniel, yo enseñaba de David, yo enseñaba de Goliat, yo enseñaba, yo enseñaba de ¿quién más? De Elías, enseñaba de Eliseo, de la unción de Elías, Eliseo, enseñaba y predicaba de Josué, de Caleb, de Abraham, tanto. Pero al final el Señor me ha llevado a una cosa. Y me lo han mostrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la vida de Cristo. La vida del Hijo de Dios, el que agradó al Padre. Me ha llevado y me ha encerrado en mi último, después de la pandemia, durante la pandemia y de la pandemia para acá, me ha encerrado el Señor a la vida de Cristo Jesús. De vivir extasiado de Cristo, insaciable, una vida insaciable de Cristo. Quiero saber más de Cristo. ¿A dónde encuentro a Cristo Jesús en el Génesis? ¿A dónde encuentro a Cristo Jesús en X experiencia de, qué sé yo, de, por ejemplo, los jóvenes en el horno de fuego? Ahí estaba el Cristo, ¿o no? Veo alguien más ahí, dijo, ven, ahí estaba ya.
En el Génesis, díganme, ¿a dónde estaba Cristo? Al principio ahí, hay tanto. ¿Ah? Tu simiente, le dijeron. ¿Sí o no? Ahí estaba Cristo. Y sabían que cuando el hombre fue echado por el pecado, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que cuando Cristo viene al hombre, vuelve de nuevo a ese estado original? Increíble, increíble, pero es cierto, muy cierto. Volvemos al estado original cuando la vida de Cristo es manifestada en nosotros. Digo, Cristo, como dijo ese hermano que les digo, se nos metió por dentro. Ya no es información de Cristo. Hay mucha gente que tiene gran información acerca de Cristo Jesús, pero es información nada más. Pero experiencia de vida en Cristo a veces no la ha tenido, lastimosamente. Toda esa información, todo un gran conocimiento, pero con la experiencia del Cristo vivo por dentro de nosotros, señores, nos cambia la vida totalmente. Y vamos a ser revulsivos, vamos a hablar. Para el caso ayer, estaba acá yo cuando el pastor Eli se fue con su esposa y luego vino una persona que afilar cuchillos, decía que les sabía afilar los cuchillos. Entonces, pues le digo yo a la suegra, bueno, como es la misma suegra de él, ¿verdad? Ya bien es ahora. Sí, entonces sáquese los cuchillos ahí, sí, ya lo. Pues empezó el señor a afilar el cuchillo y ya. Él mismo vino y me dijo estas palabras. Hay un relajo ahí, me dice. Con ese dicho fútbol, me dice. Pero si fuera de Cristo, nadie va, dice. Así va. Ah, ya le digo. Y le digo yo, ¿y usted qué sabe de Cristo? Y ya comenzó, porque usted me mencionó a Cristo, le digo, quiero saber qué. Por ahí comenzó toda la historia, ¿verdad? Y lo noté que andaba como amargado, pero al final le digo, usted sabe de Cristo. Ya después que hablamos mucho, usted sabe de Cristo, le digo, tiene información de Cristo. Pero ¿qué si le digo que usted necesita ese Cristo por dentro, le digo, dentro de usted? No es que Él vino, no hablemos de que Él vino. ¿Lo tiene adentro? Mire, le digo yo, su vida realmente va a cambiar cuando ese Cristo se meta dentro de usted. Le digo. Obviamente que usted tiene que permitírselo. Si usted no se lo permite, usted solo va a saber de Cristo, se va a quedar con información de Cristo. Y si un día viene ese Cristo, hasta se va a quedar también porque usted solo supo de Él. Porque usted, y miren esto, la gente siempre va a estar pensando en agradar a Dios. Y es letal, porque mientras no nos demos cuenta que Dios vino para meterse por dentro de nosotros, ahí vamos a estar todo el tiempo bregando en la vida. Si no dijera aquel versículo, bueno, para empezar, a los suyos vino, a los suyos no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero miren el siguiente versículo, dice, los que no fueron, estos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es. El famoso nuevo nacimiento se opera a través de Cristo, Cristo dentro. Mientras Cristo no esté dentro, no existen nuevos nacimientos. Puede cambiar de conducta, puede ser muy buena persona, pero sigue vacío. Sigue vacío. E incluso muchas veces yo he visto hasta ministerios, créanlo, pero se nota lo vacío que están. No digo de audiencia, sino las personas mismas. Yo he vivido esas experiencias a veces, de incluso de estar vacío porque como iglesia nos hemos desviado sin darnos cuenta muchas veces, inocentemente. Algunos se han desviado, pues ya saben, ¿verdad? ¿Detrás de qué? Pero
Pero hay muchos casos que con mucha inocencia ha habido un desviamiento, porque nos hemos salido, repito, las prédicas son del valiente David y la gloria es de David. Bueno, que hoy hasta usted va a ver ministerios donde, bueno, decanes y todo, ¿de dónde viene? De una mezcla de cosas, porque aprendemos cosas, pero no de la vida de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que centrarnos en Él. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé cuánto tiempo tengo. Yo soy un par de experiencias y lo voy a llevar a una lectura bíblica, nada más. Aunque estoy dando mucha escritura, con lo que estoy hablando, estoy diciendo mucha escritura. Quiero ponerle un micro ahorita, un micro mensaje. Vaya, pongámosle, ¿quién es Él y cómo es Él? ¿Sí? ¿Usted vivió de qué años es usted? De los 80, ¿va? Había un cantante secular, que llamaba apellido Perales, decía la canción, ¿y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. No es sobre esa canción, no, estoy hablando de lo que estamos hablando. Miren esto. Le pregunta Jesús a sus discípulos y les dice, ¿qué han oído ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Curiosa esa pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué han oído por ahí? ¿Qué han husmeado acerca de mí por ahí? Y los discípulos le dicen, pues unos dicen que era profeta, otros dicen Isaías, ¿qué más? Elías. Y dice, y Jesús los arrincona a ellos y les dice, cuando digo arrincona, digo en el buen sentido, ¿verdad? Les dice, ¿y ustedes? Les dice, para ustedes. Me llama la atención que les dijo quién es el Hijo del Hombre, qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre. Y a ellos les dice, ¿y para ustedes? ¿Quién es? ¿O quién soy yo? ¿Quién soy yo? Les dice a ellos, a los discípulos. ¿Ustedes saben qué dijo uno de los discípulos, el que los representaba a todos, como siempre? Mire eso. Mire la conjugación de esto, bien interesante. Tú eres el Cristo. ¿Por qué no le dijo tú eres Jesús? Sino el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo. No le pone mente a usted. Es que mire, le voy a decir algo que nos pasa a nosotros. Usted le pone mente y achote y de todo al fútbol. Usted le pone mente y achote al trabajo. Usted le pone toda la mente y todo a otras cosas. Pero yo no sé por qué no le ponemos mente a esto, que es la vida de nosotros. Entonces por eso la gente escucha los mensajes. Ah, sí, ajá, sí, así. ¿Pero por qué? No detallamos. Una vez le pregunto al Señor yo, directamente, tengo esa costumbre, ¿verdad? De hacer preguntas directas, le digo al Señor, a mí que me parece que tú, ya tiempos de esa pregunta, le digo, me parece que tú eres mezquino, le digo yo. ¿Por qué, René? Me dijo. No, le digo, Señor, me parece que tú eres mezquino. Y porque tú dices ahí que hay que amarte sobre todas las cosas a ti, con toda la mente, con todo el corazón. Entonces todo lo quieres solo para ti de nosotros. Yo quisiera. ¿Y saben qué? Me llevó una experiencia y le he vivido. Le he vivido real en mi vida eso. ¿Sabes qué? Como que me lo estén diciendo. Yo lo estoy traduciendo a usted. ¿Sabes qué, René? Si yo no les pidiera a ustedes, al ser humano, que me amen sobre todas las cosas, ahora en Cristo obviamente, ¿sabes?
sería doloroso y triste para ustedes. ¿Por qué? Porque si tú amaras más a tu mamá que a mí, un día tu mamá ya no va a estar. Vas a tener problemas. Híjole. Qué tremendo. Me dio el Señor y de ahí me cambió totalmente. Dije, ahora entiendo. Por eso con lo que ya rato decía, realmente la vida de Cristo en nosotros es la plenitud y debe de ser la plenitud, debe ser el todo. Ahí debemos de concentrar todo nosotros. Más bien lo demás deberíamos de, por decir algo, ser un poco menos despabilados. Y a esto yo le digo a la gente cuando escucha prédicas, vuelve ojo que le estén hablando de Cristo Jesús, y que le inyecten esa vida de Cristo, que le penetre a lo más profundo. Eso va a cambiar todo. Imaginen a los nenes, les enseñamos David, y los nenes muchas veces saben acerca de David, pero no saben acerca de la vida de Cristo en ellos. Entonces, le dice Jesús, esta expresión me encanta, le dice Jesús, la respuesta a Pedro es, eres hombre feliz, le dijo, o dichoso, bienaventurado. ¿Por qué? No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora comprendo. Hay revelación de Cristo por sangre o carne. ¿Qué creen ustedes? Sí la hay, conocimiento. Porque Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que eres feliz, dichoso. Hasta el día de hoy digo, híjole, somos bienaventurados cuando no nos ha revelado a Cristo sangre o carne, cuando no es que somos del montón, porque aquel dice, donde va Vicente, toda la gente, sino que porque hemos tenido nuestra propia experiencia de Cristo, hemos tenido nuestro propio encuentro con ese Cristo. De verdad, como dice el Apocalipsis, ese 3:20, se nos metió por dentro ese Cristo. Entonces, y yo por eso discrepo con mucho a veces, porque la gente cree que, yo no entiendo a veces de acerca del Cristo como de atmósfera, como que el Señor entra, se vuelve a salir, con algo, usted le gusta con algo que estén jugando con usted, o con algo inseguro. Una vez Cristo se metió dentro de usted, o sea, vino pues, o sea, yo estoy usando la expresión que ese hermano, entró Jesús dentro de usted, Cristo Jesús dentro de usted, ahí se quedó, ahí está. Usted es el que debe de comprender que Él lo habita a usted, y entonces ahora debe explorar usted realmente esa vivencia de Él en usted, y va a ver que la vida le cambia, y va a ver que encontrará deleite, disfrute de la vida de Cristo. Y entonces se encontrará que tiene, pues yo no entiendo por qué la gente dice que aquel tiene el don de evangelismo, de evangelizar. Hablar de Cristo no tiene que ver con dones. Hablar de Cristo Jesús es porque, híjole, ¿qué les digo? Como aquella mujer, vengan. Me he encontrado con el Salvador, con este Cristo. Me dijo toda la verdad acerca de mí. Claro, le pegó una confrontación y se dio cuenta que Él era el Cristo. Le habló del agua viva, que una vez bebiera de esa agua y jamás iba a tener sed. Lo comprobó porque lo vivió. Eso es lo que necesita hoy todo hombre y toda mujer. Tener la experiencia viva, personal de Cristo Jesús. Y no, Pastor Eli, y no va a necesitar usted
vamos a necesitar estar diciendo, vayan, vamos, prediquen, vamos, vayan, hágalo, vamos. No. Una vez la gente tenga esa experiencia, espontáneamente lo va a estar haciendo. Y una vez la gente mire realmente Cristo por dentro de usted, va a decir, ¿dónde es la iglesia, la congregación de ustedes? ¿Dónde es? Yo quiero ir. Yo quiero ir. ¿Por qué le voy a decir hasta este asunto? Nosotros estamos teniendo la experiencia de eso. Y dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Estoy descubriendo algo bien interesante, que no se trata a veces del proyecto de evangelización, de salir como las sectas salen, sino se trata de experiencia de vida de Cristo. Ahorita hemos estado teniendo experiencia de nosotros. Vinieron unos 3 pastores, Pastor Vicente, Pastor Josué y el Pastor Jonathan, a la congregación nuestra para que hagamos equipo, y ahí están. Y cada uno de ellos viene gente con ellos. Y la gente muchas veces dice que estamos unidos como las alianzas hoy en día, ¿verdad? Pero no existe. Hemos comprobado algo. ¿Sabe qué? Que si fuera algo humano, bueno, y si es algo humano, se va a esfumar eso. Pero yo soy uno de los convencidos de que es el Espíritu mismo del Señor el que nos ha puesto. Y por esa razón hoy la gente, nosotros no estamos ya con intereses de otra índole. No estamos hablando de religión, ya no estamos hablando de Cristo. A mí me encanta escuchar a la gente acerca de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es? Le pregunta Tomás, de entre los 12 discípulos. Tomás, ¿cuál era Tomás? Vamos a ver. ¿Cuál? El que dudaba, el incrédulo, pues el más duracel, creo yo, para. Le pregunta a Tomás y le dice, Señor, mira, como siempre dudaba, solo mostrarnos el camino, le dice, y eso nos basta. Es suficiente, porque queremos, dejémonos de tanta cosa, el camino queremos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, Tomás le dice. Yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Miren, esto que les voy a decir ahorita sí va a golpear tal vez. Toda oración de personas sin Cristo jamás es escuchada. Solamente una forma que Dios escucha sin Cristo, y es que usted pida a Dios porque Cristo sea revelado en usted como le fue revelado a Pedro. Eso sí le escucha a Dios. Eso es lo que Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, está diciendo, todos los que me tengan a mí, porque no se trata solamente, pues estar en el nombre de Jesús, y por eso agarramos esas cosas. Todo el que me tenga a mí, pida y le va a ser dado. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Voy a ponérselo de esta forma, es una fragancia, es un olor fragante, por decir así, sube. Por decir expresión, es atendida, pero cuando Cristo está en usted. Por eso dice otra escritura, mi vida está escondida en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no es Juan Carlos, ahora es Cristo en Juan Carlos. Y entonces, dice el Padre, qué delicia esas expresiones, aunque Juan Carlos no sepa ni mucho, qué sé yo, tanto, pero Cristo en él es un olor fragante para el Padre.
Y aunque Juan Carlos o cualquier una persona pueda orar tanto y bonito y saber las mejores expresiones y aquella, y sin Cristo, ¿qué cree usted? Como decía mi abuelita, ni del techo pasa. Vuelvo con los discípulos. Le dice, ahí mismo se dio eso. Y si lo quiere buscar, aquí lo anoté yo solo para decírselo nada más dónde pueden encontrarlo, es en San Juan 14, del 5 al 10. Ahí en su casa lo puede leer. Ahí mismo se encuentra otra experiencia, otro discípulo de Jesús. Le dice Felipe. Le dice Felipe, bueno, pues ahí mismo, ahí lo van a encontrar. Le dice este otro discípulo, Señor, porque Jesús dijo el Padre, y está hablando del Padre, ¿va? Y Felipe le dice, bueno, pues le dice, terminémosla aquí, pues Señor, solo mostrarnos al Padre. Y ya, tanto tiempo que estoy, ojo, escuche esto, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. El Padre en mí, yo en el Padre. Ojo con esto. Qué interesante, qué maravilla es eso. Ahí usted puede ver la esencia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno. ¿Lo tienen claro ustedes eso? Esa es una maravilla. Jesús, ahí dice, tanto tiempo contigo y no me habéis conocido. La gente quiere conocer a Dios. Solo es que vayan a Cristo. Cristo es Dios. Obviamente que vayan, o sea, digo, venimos o digo, por dentro, no por fuera. Si es por fuera, seguiremos en lo mismo, señores. La vida no nos va a cambiar. De hecho, usted va a hacer cambios muy propios, que luego se va a dar cuenta que sigue en lo mismo y sigue en lo mismo y no le encuentra sentido a la vida que se dice, esa vida de cristiana. Y no le va a encontrar sentido jamás mientras Él no esté dentro de usted. Por eso yo digo que una de las cosas de las que hay que convencernos es, ¿está dentro de mí realmente de Cristo? ¿Está dentro de mí? Y si no está, yo le digo, antes de que usted le esté pidiendo a Dios porque su hermano pase de mojado para los Estados Unidos, antes de que usted le esté pidiendo al Señor por una sanidad divina, escúchelo bien, el valor que le estoy dando a esto. Antes que usted le pida al Señor por otro carro nuevo o un carro o una moto, lo que sea, antes que usted le pida por sus negocios al Señor, ¿sabe qué debería de pedírsele a Dios? Y que yo nunca lo escucho. Eso nunca lo escucho yo. Hermanos, si ahorita vamos a tener un tiempo de oración, sus peticiones, yo estoy seguro que es que mi tío va para los estados y yo quiero que él pase. Es que aquí no, ¿verdad? Estoy bromeando, pero aquí no sucede eso. Que mi negocio, que aquí, que allá, ¿sabe qué? Jesús eso le dijo, miren, busquen el reino de Dios y su justicia y esas cosas van a ser añadidas, hombre. Y cuando dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, está diciendo en pocas palabras, está diciendo, la vida de mi hijo en ustedes es lo que importa. Yo quiero a Cristo dentro de ustedes, a mi hijo, porque a él lo envié. Y lo envié para rescatarlo, salvarlo, sanar, pero por dentro. Entonces ahí nos convertimos realmente en su casa, en su delicia. Mientras tanto, seguimos muy mal. Y aunque cantemos y aunque gritemos y aunque hagamos lo que sea, nos hagamos una mereca aquí, nada, no hay nada, señores, sin Cristo. Y termino con este párrafo para que lo lleve más seteado. En el libro de Colosenses, Pablo dice, Colosenses 1:15, el único que vamos a buscar y terminamos. Colosenses 1:15 dice, miren esto, este es para mí. Yo les hablé acerca de Jesús de experiencia con sus discípulos. Aquí, este hombre, yo creo que ustedes lo saben,
El que escribe a los Colosenses, ¿sabían ustedes que no fue discípulo de Jesús cuando él anduvo? ¿Ah? No sabía. Pablo no fue discípulo de Jesús. No fue de los 12, pues, de Jesús. Obviamente, qué interesante es ver cómo tiene su experiencia con Jesús. Pablo era una persona muy ilustrada. Una persona con un vasto conocimiento y con la esencia de ser judío como Jesús lo fue. Y con un conocimiento de toda la ley. Pero cuando vino a tener su experiencia con Jesús, bueno, mataba a los cristianos, sabían eso, ¿verdad? A los que eran seguidores. Y cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues por eso? Oigan bien que mataba a los... Oigan bien eso, miren, para que pensemos el de Jesús por dentro. ¿Por qué me persigues? Le dice. ¿Y cuándo lo persiguió? Dígame usted cuándo lo persiguió. Cuando mataba a los que tenían a Jesús. Eso era perseguir a Jesús, si usted lo va a ver bien. Bueno, pero aquí Pablo está hablando exageradamente. A mí estos, no sé cuántos versículos son, pero yo sí quiero leerlos nada más y terminar. Les dije quién y cómo es Él. Aquí puede verlo usted en una magnitud que el Espíritu de Dios lo puede guiar a poder detectar y ver realmente lo grandioso de este Cristo Jesús. Mire, Colosenses 1:15, Él es, hasta el 22 creo que lo vamos a leer, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Palabras que, por cuanto, miren esto, por cuanto agradó al Padre, que en Él, ¿qué dice? Habitase un poquito de Dios. Toda la plenitud. Híjole, yo no sé por qué no nos interesamos en esto de Cristo Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miren este último versículo que quiero leerles. Esto es una joya. ¿Cómo nos ha reconciliado? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ve que no ocupamos ninguna santidad nosotros humana, ningún esfuerzo de santidad. Es Cristo en nosotros. Él nos presenta ante el Padre santos sin mancha e irreprensibles. Yo no sé por qué nos pasamos viendo defectos nosotros, pecados. Aquel hermano cayó en pecado. Si en Cristo estamos, señores, ahora sin Cristo, miren, paradójico. Y esto tal vez es muy fuerte, no sé si lo pueden tolerar ustedes, pero una persona, un joven que no tenga tal vez la mejor conducta, pero tuvo una vivencia con Cristo, de verdad, estoy hablando de verdad, y por X razón, o sea, cosas de la vida que ha arrastrado y está siendo renovado y todavía no ha podido, y tiene esa vida todavía, y hay un joven que no tiene
es intachable de conducta. Uf. Espero comprendan esto al máximo. Ojo, y no ha tenido a Cristo, o sea, no tiene a Cristo, ese Cristo del que hemos estado hablando por dentro. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que pesa? ¿Quién es el que es aprobado? ¿Quién es el que huele delante del Padre o hacia el Padre? ¿Quién es el que es aceptado en el amado? ¿Quién? Es Él. Por eso no se trata, ojo, no se trata de vicios. Pero ojo, ¿verdad? No estoy diciendo, como me dijo alguien una vez, entonces le damos rienda suelta. No, Señor, le digo, no se trata. Si Cristo está en usted, usted no necesita que lo anden vigilando, ni que le pongan disciplinas congregacionales o lo que sea. Si Cristo está en usted, evidencia va a haber de eso, si de verdad está Él en usted. Punto y aparte. Pero no una evidencia religiosa, eso es lo único, sino una evidencia espontánea, original, pura, real. Que no es que lo andan ahí a uno. Sí, recuerdan muchos de ustedes en otro tiempo las congregaciones, ¿va? La disciplina por esto, la disciplina por el otro. Y los que ponían la disciplina, ellos no se la ponían ellos, solo a otros nada más. Eso es religión. Y puede ser muy evangélico, pero es religión. No es lo mismo realmente como la operación de Dios dentro de uno. Esa es una maravilla, señores. Yo sigo diciéndole, una maravilla. Yo vivo encantado. Nosotros sabemos por qué Él es precioso. Para el religioso, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. El religioso le golpea que uno le hable de la justificación de los santos única y exclusivamente por ese Cristo. Le golpea porque él quiere agregarle siempre un codito más y a mí me lo han dicho y hemos discutido. Usted de los que dice que basta Cristo y ya solo eso es suficiente. No, Señor, no solo basta Cristo. Hay que hacer otras cosas. Bueno, hágalas. Yo no tengo ningún problema. Yo disfruto la vida de Cristo. Miren ese versículo. Santos, ¿qué dice? Sin mancha e irreprensibles. Somos presentados por Cristo. Por eso les digo del aroma, de cómo se nos es visto ahora que Cristo vive en nosotros. Porque decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso debe de ser, eso es la realidad de Dios.